Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un cordial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de los pastores Iván y Dina, la Congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que, bueno, les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Con frío, pero rico. Gracias a Dios, por fin Bucaramanga un poco más fresco y disfrutando de esta temporada de invierno. Don Jorge, ¿cómo vas tú también? Todo muy bien, sí, disfrutando el clima, disfrutando la lluvia y bueno, no hemos podido hacer ejercicio en las mañanas, pero vamos bien, pero ahí vamos bien. Pero el resto todo perfecto. Creo que más no Eh, podríamos pedir. Así es. Así es. Bueno, en esta mañana saludamos a todos los que están allí y los que van a conectarse a nuestra radio Busco en Ti. El programa de hoy lo hemos titulado También te toca a ti. También te toca a ti. Entonces, vamos a hablar acerca de la forma o de un arma, mejor vamos a decirlo así, vamos a ponerlo así. El arma que tenemos a través de la oración, que podemos hacerla en forma de intercesión, de alabanza, eh, pero también podemos hacerla con autoridad. Y es un arma que es muy poderosa para destrucción de fortalezas, dice la palabra del Señor. Eh, y vamos a leer ahorita en Mateo 17:20 que dice, en esta versión dice así, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. Entonces, qué bueno es saber que ya hay una autoridad delegada de parte de Dios y un poder delegado de parte de Dios para nosotros como hijos, que también hace parte de nuestra identidad. Y esa autoridad y ese poder que nos ha sido entregados, como dijo el Señor Jesús, eh, nos los ha dado, no por simplemente decir, ay, tenemos el poder, tenemos la autoridad, sino para usarlo. Y una forma de usarlo es a través de la declaración o yo miro allí, amor, y no sé qué te parece si está bien. Eh, hay una forma de oración que yo le llamo pues oración de autoridad, que no tiene que ver ya con pedir o con exponer un caso, sino con dar una orden, no a Dios, obviamente, pero sí una orden a la atmósfera, por decirlo así, al ambiente, a la naturaleza, qué sé yo, eh, en donde lo que yo digo causa un efecto, ¿sí? ¿Qué me beneficia a mí? Y esa es parte de la autoridad que nos ha dado el Señor. Ahí nos están diciendo, si tuviéramos fe, aunque sea pequeña, como un grano de mostaza, podíamos hablarle a la montaña y decirle, quítate, y la montaña se tiene que quitar. Entonces, es algo que deberíamos tener claro, porque es algo que tú y yo podemos aprovechar cuando vienen las dificultades. Quizá hoy no es una montaña a la que le vamos a hablar y se va a mover, pero vamos a cambiar la palabra montaña por la situación, por el problema, por lo que llega a nuestras vidas, por lo que se presenta, y nosotros podemos o tenemos la posibilidad a través de nuestra oración, a través de nuestra declaración, de hablar y de dar una orden para que ese problema eh, tenga un efecto positivo para nosotros, sea que se mueva, sea que se quite. No sé qué dices tú. En Ezequiel, el capítulo 37, estoy pensando en lo que dices. Ujú, Hay, mm, una, hay dos corrientes, digamos, alrededor de la oración de autoridad. ujú, Una que considera que el hombre no ha sido, em, as- digamos, empoderado por Dios para hablar en su nombre y producir, como tú dices, en un ámbito espiritual, en la atmósfera de lo espiritual, en la dimensión de lo espiritual mejor, o inclusive en la dimensión de lo natural. El hombre no ha sido delegado por Dios, no ha recibido
esa oportunidad, esa autoridad para hablar de esos ámbitos, y otra corriente que es la que dice que sí. Bueno, la verdad es que la Biblia está repleta Ujú, de ejemplos en donde los hombres hablan normalmente, profetas, en nombre de Dios. El caso de Moisés, el caso de Ezequiel en el Valle de los Huesos Secos, una escena histórica impresionante que nos han relatado muchísimas veces en las iglesias, en donde la instrucción que Dios le da, pudiendo hacerlo Dios, por supuesto, directamente, sin la intervención humana, delega al profeta para que él sea quien pronuncie sobre ese valle de huesos secos. Algunos dicen que es algo metafórico, otros literal, pero de todas maneras el profeta está hablando en nombre del Señor y dice, huesos secos, oigan la palabra del Señor. Esto es lo que esto es lo que Dios, Él les dice, esto es lo que Dios, Él les dice. Huesos, voy a hacer que entren en ustedes el espíritu y volverán a vivir. Y narra punto a punto, progresivamente, el milagro que se desata por la declaración de autoridad del profeta, claro, bajo la instrucción divina. El ujú, problema está que el decreto, la declaración, la oración de autoridad, como tú lo has bautizado, se ha tomado con ligereza por alguna corriente del, de la nueva revelación, vamos a decirlo así, de la iglesia, ujú. en donde se ha tomado la palabra declaración o decreto como que nosotros le damos una instrucción a Dios y es totalmente lo contrario. Es que Dios nos da la instrucción a nosotros y solamente así esas palabras tienen autoridad. De otra manera, es solamente declaraciones y decretos que salen del ego, del orgullo, de la arrogancia y de la voluntad humana. Allí, si lográramos precisar, distinguir, discernir cuando estamos bajo la inspiración divina para lanzar unas palabras del calibre del profeta Ezequiel, por ejemplo, en el Valle de los Huesos Secos, entonces no tendríamos esta conversación, no tendríamos esta discusión. Pero como desafortunadamente se toman revelaciones, inclusive, por ejemplo, el tema de la paternidad, ahora, para usarlo como un escalón, para usarlo como una moda, para usarlo como una frase de cajón, sin la profundidad, sin la revelación, sin el paradigma que esto representa. Entonces, tenemos que estar constantemente auditando, dialogando, conversando acerca de hasta dónde va, desde dónde podemos empezar y cuál es todo el camino que está en medio Para recorrer. para recorrer. Sí. Sí, porque igual, claro, la idea es entender que tenemos autoridad y tenemos poder, pero no podemos usarlo a la loca, A ¿no? O la sea, ligera, sí. mi oración es efectiva en cuanto esté alineada a lo que Dios quiere, eh, no solamente apegado a su palabra, sino también al propósito que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Entonces, eh, debemos obviamente entenderlo, pero también saber usarlo, porque como tú decías, pues hay personas que pueden ya irse a otro tipo de peticiones que no tienen nada que ver. Sí, caprichos. Ujú. Entonces, hay también un pasaje muy hermoso en donde están los discípulos durmiendo y la tormenta está muy agitada. Ujú. La tor- Marcos. sí, está en Marcos. Y la tormenta está muy agitada, están ellos muy nerviosos, se despiertan muy nerviosos porque están asustados con la tormenta y el Señor en cambio está dormido. Pero luego el Señor, pues ellos empezaron a gritar, no, sálvanos, sálvanos, que perecemos. Y el Señor, pues obviamente les dice, hombres de poca fe,
no pueden, porque dudan, ¿sí? Como de la revolución de la tormenta, pero también nos damos cuenta que ellos eh, tuvieron esa espera de levántate y hazlo tú, ¿sí? Levántate y hazlo tú, pero ellos también hubiesen podido hacerlo. Claro. Marcos capítulo 4. Hombres Ujú. de poca fe. ¿Por qué eh, se despierta el Señor enojado un poco, ¿no? Sí, sí. Él tenía una expectativa sobre sus discípulos eh, y frustran esa expectativa del Señor porque se suponía que ellos ya deberían haber entendido la autoridad que les ha dado Dios, que les ha delegado Dios Ujú. para calmar la tormenta. Entonces, como que el Señor se enoja un poco con ellos y yo siempre me imagino, ¿no? Como en las películas, cómo sería la expresión del Señor, su ceja levantada, cómo sería Él cuando estás enojada conmigo, que me dices mi nombre completo, Iván Esteban, no me dices ni mi amor. Entonces, uno ya sabe cuando van a regañar porque aunque solo lo hayan saludado, le hayan dicho el nombre, uno sabe ya en el tono y en la expresión cómo va a terminar esa conversación. Ujú. Cuando mi esposa me regaña, me dice mi nombre completo o bueno, no me dice las palabras cariñosas que siempre usa, sino que tiene otros tipos de expresiones. Y yo me imagino que el Señor habrá expresado con su actitud la frustración que le causaba ver a sus discípulos sin operar en el nivel que ya se esperaba, se esperaría que ellos estuvieran operantes. Se suponía que entonces, según las palabras de Jesús, ellos tenían la autoridad para calmar la tormenta, pero no sabían usar la autoridad, no se Ujú. atrevieron a pronunciar las palabras. Hay esos dos lados de la experiencia. Por un lado, estos discípulos habían recibido la autoridad para calmar la tormenta, pero no supieron usarla. Sí. Por otro lado, en otro ejemplo que quiero mencionar, en Hechos, el capítulo 19, el verso 13, es precisamente el lado contrario. Sí. ¿Qué es lo que nos, desafortunadamente, nos pasa actualmente? Pasa mucho en las iglesias y por eso se cuestiona y se derrumba el poder de la declaración y de la autoridad, porque no se tiene ese tipo de relación Ujú. con el Señor, lo que hace que te empodere para hablar con autoridad. Claro. En Hechos, el capítulo 19, el verso 13, algunos judíos, dice, andaban expulsando espíritus malignos y malignos, intentando invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor y decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. ¿Y qué fue lo que pasó? Si tú lo puedes recordar. Que no salieron los No salieron espíritus, los espíritus. Y más bien les los dieron una demonios golpiza. les dieron una muenda, decimos los colombianos. Les desnudaron y los mandaron muy avergonzados Sí. porque no te cargaban el nivel de revelación, el nivel de autoridad, el nivel de intimidad que se requiere para hablar en el nombre del Señor. Claro. Esa fue la razón. Y entonces aquí es en donde está el tira y afloje del asunto, amor. Ujú. Por un lado, algunos que sí tienen la intimidad y la asignación de Dios, no la usan por miedo, por desconocimiento, Sí. y inclusive de pronto por una humildad llevada ya a una falta de entendimiento Ujú. y de uso de la unción de Dios. Y por otro lado, otros que sí, que les hace falta todo, menos la gallardía, la audacia y de pronto la impertinencia para decir cosas en el nombre de Dios y que A veces no va. a veces no traerán los resultados Ujú. que esperan. Es el caso de estos hijos, de estos judíos. Claro. Porque, amor, es que lo mismo que estás diciendo dice algo muy interesante y es que ese ámbito espiritual reconoce quién Reconoce. tiene la autoridad y quién Total. no, porque ahí dice, o decían los de espíritus, que a Pablo conoce, o sea, sabemos quién es Jesús y a Pablo conocemos, o sea, es como hay un reconocimiento en el ámbito espiritual de parte de ese, digamos, ese reino
que no es en el reino que nosotros vivimos, eh, que nos da testimonio de ese poder o autoridad que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, aquí la idea es poder cada uno de nosotros tener una conexión directa con Dios, poder cada uno de nosotros desarrollar una buena intimidad con Dios, reconociendo nuestra identidad como hijos, reconociendo nuestra herencia, reconociendo lo que Dios nos ha entregado, pero usarlo bien, no para que otros digan, wow, qué poderoso eres, o wow, qué tremendo poder, sino para que Dios sea glorificado a través de lo que tú y yo podamos ser usados, pero usados por Dios para nuestras propias vidas y para los demás. Mire cómo dice el verso 15, estaba buscando el Ok. versículo que menciona, dice, pero Ujú. respondiendo al espíritu humano, voy a leer desde el 14. Sí. Había 7 hijos de un tal Eseo, Ujú. judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto, exorcistas. Bueno, el contexto es que Pablo venía haciendo milagros a diestra y siniestra. Ujú. El contexto es que Pablo, inclusive con paños delantales de su cuerpo, venía liberando a gente, no hacía necesario ni siquiera que él se hiciera presente, sino que Sí, la gente se llevaba los paños o delantales del cuerpo de Pablo y las enfermedades y los espíritus se iban de las sí, personas que, o sea, una unción, y un estoy nivel hablando de de autoridad. nivel de autoridad, estoy hablando de hechos, no estoy Hechos. hablando de Ezequiel del Sí. el Antiguo Testamento, porque algunos dirán, no, es que en el Antiguo Testamento había ocurrido, no, estoy hablando de la iglesia primitiva, de lo que Ujú. depositó Jesús sobre sus apóstoles. Eh, entonces, claro, a ellos les pareció que era demasiado fácil. Tal vez Pablo lo hacía hacer ver demasiado fácil, Sí, porque lo hacía muy, muy rápido, muy cotidiano, pero el nivel de revelación de Pablo y de intimidad con Dios, bueno, esa es otra conversación. Y en el verso 14 dice, esos 7 hacían esto. Y en el 15 dice, respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo. ok. Pero vosotros, ¿quiénes ¿Quiénes sois? soy? Ujú. Sí. No había representatividad de esos 7 hombres, hijos de Seba, Ujú. de un jefe de los judíos, principal, jefe de los sacerdotes, dice. Es decir, fíjate cómo la religión Ujú. muchas veces las posiciones, las jerarquías dentro de la religión no representan autoridad en el ámbito espiritual. Si se quiere, hay un reconocimiento en el ámbito de lo humano, el obispo, el presidente, el no sé qué, y las denominaciones que son tan adictas a esas estructuras de jerarquía, en donde el de arriba dice y todos los demás obedecen, aunque de repente en el ámbito de lo espiritual no se tenga un reconocimiento espiritual de autoridad, pero en lo humano sí. Entonces, no pasa mucho, desafortunadamente. Entonces, estos hombres, tal vez con ese problema de la religión enquistado en su ser, quisieron como impresionar al espíritu maligno y fueron con las herramientas que solamente el reino de Dios le había otorgado a aquellos que han entrado en él. Y al usarlas, ellos, esas armas, no les otorgaron ninguna ventaja táctica en esa confrontación espiritual, sino que al contrario, lo que hicieron fue quedar en evidencia de que sobre ellos no había verdaderamente una cobertura, al punto en que eso se demuestra también al mm, la Biblia eh, dejarnos ver que quedaron desnudos por la intervención del demonio. Les quitó la cobertura, los avergonzó, los desnudó, los expuso, queriendo con esto manifestar que su autoridad religiosa nada tiene que otorgarles, ni nada reconoce en el ámbito espiritual en cuanto a autoridad en ese otro ambiente.
Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Me deja muy pensativo. Esto porque los espíritus, en el ámbito de lo espiritual, más bien, en la dimensión de lo espiritual, hay que hacer un hombre. Claro, Hay que presentarse en esa dimensión de lo espiritual consistentemente, cotidianamente, en oración, en adoración, en alabanza, en intimidad con Dios. Porque en el ámbito de lo espiritual parece que los demonios perciben, ven, conocen el, la relación que tienes con Dios. claro, ellos saben, Ujú. ellos distinguen, o sea, no puede ser que alguien que simplemente diga el nombre de Jesús, pero no tenga esa conexión con Jesús, eso no va a hacer efecto, sino al contrario, tengo que tener esa conexión, tengo que tener esa intimidad y tengo que ser reconocido como hijo, ¿sí? Reconocido como hijo para que tenga ese efecto que queremos, así como le pasaba a Pablo. Entonces ahora nos toca a nosotros, Ujú. empezando por eso que estás diciendo, empezando por hacer esa conexión, empezando por tener una relación, empezando por que a través de esa relación se nos revele y diseño, se nos revele identidad, se nos revele propósito para nosotros crear ese nombre en lo espiritual y poder hacer efectivo todo lo que Dios nos ha dado. Hoy en día hay muchos que son famosos por las redes, ¿no? Habría que preguntar si en el ámbito espiritual también son famosos o ya cuando se requiere en confrontación en el ámbito espiritual, los espíritus van a tener algún reconocimiento para ello. Sí, claro, de seguro que Qué fuerte, ¿no? el que esté bien, o sea, el que tenga su relación con Dios, pues, pero obviamente no todos se preocupan, pues, famoso o no, se preocupan por crear ese vínculo con el Señor y ejercer eh, la autoridad de hijos de Dios. Tremendo. Entonces nos toca ahora a nosotros y a los que están mirando, ejercer autoridad, ejercer el poder de la forma correcta. Es decir, ¿cómo avanzar en ese propósito? ¿Cuál sería, para ir concluyendo, el primer paso o uno de los primeros pasos que deberíamos Hacer, dar? bueno, yo pienso que está en lo más sencillo, ¿no? Como primera medida, cultivar nuestra relación en oración. Esas son herramientas que el Señor ha dejado, el ayuno, la oración. El ayuno para que muera el ego, muera la carne. Entonces, la oración para tener relación, para estar siempre conectados, porque se trata el Señor dijo que oremos sin cesar. Entonces, el orar sin cesar me está diciendo, no que yo salga y entre de la oración. Qué bonito es cuando podemos lograr nosotros tener una vida en donde no entremos y salgamos de ella, sino que vivamos allí, en la presencia de Dios, todo el tiempo. Pienso que el, el segundo paso, Ujú. después de, por supuesto, más importante y además cada, en cada ministerio y bueno, en general, el mejor consejo siempre es fomentar la intimidad con Dios. Pero particularmente en este punto, yo diría que el segundo paso es discernir en qué estatura espiritual me encuentro. Ujú. Tan bonito, entre otras cosas, que la oración y la Biblia constantemente está invitándonos a, a la meditación. Ujú. La meditación es conversar hacia adentro, es hablar hacia adentro, conmigo mismo, y descubrir de mí mismo, es que no sé si lo estoy diciendo con claridad, descubrir sobre mí la estatura espiritual en la que me estoy moviendo, el ámbito espiritual en el que me estoy moviendo. Porque esos
esa falta de entendimiento es lo que nos conduce muchas veces a meternos en batallas eh, que no debemos meternos, porque o son muy pequeñas para nosotros y desgastan, o son muy grandes y requerimos apoyo y requerimos mayor nivel de intimidad, mayor Sí. nivel de revelación. Y eso nos conduce a saber, alguien que va a construir un edificio, dice el Señor Jesús en una de sus parábolas, no se sienta primero y hace las cuentas, hace un inventario, si tiene lo que se necesita para terminar la obra. Ujú. Yo creo que el segundo paso es hacer un inventario de qué, en ¿En qué dónde me nivel quiero estamos? mover y qué nivel tengo para enfrentar Ujú. los desafíos en los que me quiero meter. Claro. Y según el inventario que hagamos y el estudio que hacemos, lo que arroje, o sea, el resultado que arroje es, puedo ya empezar a poner en acción, Actuar, actuar. accionar. Claro, accionar. Desde lo más sencillo, ¿no? Desde la palabra. Entonces, por ejemplo, el versículo dice, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Es una forma de declarar, ya no tanto en un terreno espiritual, tan de decir, cálmate, quítate, pero es algo en que empiezo mi día diciendo, hoy va a ser un día bueno. Entonces creo que puede ser por ahí como podamos empezar, con algo que a través de la palabra, que es algo que Dios dijo y que es bueno y establece una realidad. Hoy es el día que hizo el Señor, me voy a gozar y me voy a alegrar. Entonces, ya nuestro día debe, por esa, si podemos decir, por esa declaración, eh, nuestra mente va a creer que así es. Total. Ujú. Bueno, se nos acabó el tiempo, Así es. interesantísimo y queda mucha tela por cortar. Ujú. Pero me gustaría, amado hermano, oyente, amigo, que le dieras unas vueltas en tu cabeza y pensaras en la palabra que pudimos hoy presentarte. Mi esposa Dina Balasnoa y su servidor, el pastor Iván Durán, desde Redemption en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. 9:30 con un día súper gris, pero súper rico porque por fin hay buen clima para Frito en nosotros. Bucaramanga. Te mandamos abrazos, bendiciones y Bendiciones esperamos para todos. que Dios te siga bendiciendo.